Sonido, ahí estamos. Bien, solamente repitiendo al propietario del Toyota Hilux, placas 885-124, las luces las ha dejado encendidas, hermano o hermana, no se le vaya a acabar la carga de la batería. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar al Señor para que Él nos entregue su palabra, y al mismo tiempo vamos a incluir estas notas de oración que han sido enviadas con el propósito de que el Señor haga un milagro. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por el privilegio que nos concedes esta mañana de presentarnos ante ti en adoración y con el deseo, Señor, de expresar nuestra gratitud por todo lo que tú haces por nosotros. Señor, esta mañana iniciamos la semana, y qué mejor forma que en tu casa, con tu familia, con tus hijos, Señor, en medio de la comunión los unos con los otros. Señor, te alabamos porque tú eres un Dios vivo y verdadero, que habitas en medio de aquellos que te buscan. Sabemos, Señor, que cuando tú estás en medio de tu pueblo, tú puedes dar la sanidad a aquellos cuerpos que están enfermos, aquellos, Señor, que están en situaciones económicas difíciles. Tú puedes ser su proveedor. Pero también, Señor, reconocemos que toda fortaleza proviene de ti, y solo tú, Señor, puedes obrar aquello que tanto necesitamos. Por eso, Señor, te pedimos en esta mañana que tú hagas conforme a tu buena voluntad. Obra, Señor amado, para que tus obras sean notorias en medio de aquellos que te buscan con fe. Igualmente, Señor, te pedimos nos entregues tu palabra, nos instruyas, nos capacites, y así, Señor, podamos crecer en el conocimiento de tu palabra. Añade a tu iglesia, Señor, los que has predestinado para salvación y vida eterna, no solo de los que estamos en este lugar, sino de los que a través de la radio o el internet van a ver este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro del profeta Daniel, capítulo número 1. Libro del profeta Daniel, capítulo número 1. Y vamos a leer a partir del versículo número 1 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Usted puede compartir la Biblia si usted ve que cerca de usted hay alguien que no tiene un ejemplar de la Biblia. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Daniel capítulo número 1, vamos a leer a partir del verso 1 en adelante. Nos dice así la palabra de Dios: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías,
de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrach; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, acabamos de leer el capítulo inicial del libro del profeta Daniel, en el que se nos describe cuál era la condición que vivían los judíos que habían sido llevados al exilio en Babilonia. En el año 585, Jerusalén cae ante la invasión caldea, es decir, los babilonios. Los babilonios sitian la ciudad de Jerusalén, derriban sus muros, destruyen el palacio, destruyen también el templo. Y eso ocurrió, hermanos, en el año 585, con lo cual termina lo que se conoce como la tercera deportación. Pero antes de que sucediese ese hecho trágico del 585, hubo dos deportaciones en lo que el rey Nabucodonosor decide llevarse a la clase aristócrata, política, económica de Jerusalén hacia Babilonia. Eso se da en dos momentos. Por eso es que antes de la destrucción de Jerusalén hubo dos deportaciones hacia Babilonia. Entre la primera y la segunda deportación, muy seguramente en una de esas dos iban estos muchachos. Probablemente ellos fueron deportados en la primera deportación, porque se nos dice que Daniel y sus amigos eran miembros de la realeza, eran miembros, hermanos, de la aristocracia de Jerusalén. Pero llama bastante la atención porque el libro de Daniel nos va a plantear cuáles son los tres caminos que tuvieron los exiliados para vivir en medio de una tierra que ya no era su tierra, para vivir en medio de personas que ya no eran su familia, en medio de una sociedad que no hablaba su lengua. Y por eso es que se le conoce a este periodo como el exilio en Babilonia. Habían tres caminos. El primer camino era el camino de adoptar las costumbres de los caldeos, la cultura, sus costumbres, sus tradiciones. Pero al hacer eso, hermanos, automáticamente ellos estaban dañando su identidad como pueblo de Dios, como hebreos. Si ellos decidían adoptar todas las costumbres de los babilonios, se corría el peligro de que la fe se perdiera. Ese era el primer camino en el que los exiliados podían transitar. El segundo camino que ellos podían transitar era el camino, hermanos, de la rebelión. Es decir, ellos están en condición de cautivos en una tierra que no les pertenece, han sido prácticamente secuestrados. Entonces el segundo camino es el camino de la rebelión. Armar pequeños grupos violentos que pudieran implosionar el imperio caldeo, es decir, a través de pequeñas guerrillas. Pero el hacer eso, hermanos, iba en contra de lo que el profeta Jeremías les había dicho a través de una carta. En esa carta, Jeremías les dice que construyan casas, que tengan familia, que trabajen la tierra y que procuren la paz del sitio a donde han sido llevados. De tal manera que el segundo camino, que es el camino violento, no era un buen camino. Pero yo les decía que había un tercer camino,
Y es el tercer camino que ocuparon Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Es el camino de la lealtad y el camino de la subversión. Cuando hablamos, hermanos, de la lealtad, estamos hablando de que tanto Daniel como sus amigos entienden que están bajo un régimen, bajo una autoridad, y entonces ahora tienen que someterse en respeto a esa autoridad. Pero al mismo tiempo, esa lealtad que le deben a la autoridad establecida, como lo era Nabucodonosor y su imperio, tenía límites. Y es ahí donde ellos tienen que ser subversivos, pero a través de una resistencia pacífica, porque ellos están viviendo también en una condición, repito, donde no están en su tierra, no están con su familia y no están hablando el idioma de los hebreos. Al pensar en estos tres caminos, nos llama bastante la atención porque nosotros también estamos viviendo un exilio en estos momentos. Sabemos que este mundo, como lo conocemos, con su sistema de valores, no es nuestra tierra. Habitamos en medio de personas que no todos son nuestra familia, no todos hablan nuestro lenguaje, no todos hablan nuestro idioma, no todos también tienen nuestra misma identidad. Igualmente que los exiliados, nosotros también tenemos tres caminos. Un camino, hermanos, es que adoptemos todas las normas del mundo, adoptemos su filosofía, adoptemos sus costumbres, su sistema de valores. Pero con eso, hermanos, lo que estaríamos haciendo es renunciar a nuestra identidad como pueblo de Dios. El otro camino es que nosotros pretendamos arreglar el mundo a través de medios violentos. Sabemos que hay un sistema opresivo en todo el mundo, sistemas de injusticia, de desigualdad. Entonces, una forma sería de decir, bueno, nosotros somos cristianos, somos llamados a cambiar el mundo, así que tomémonos las armas, pongamos en su lugar al injusto, al opresor, y hagámoslo a un lado, para que el pueblo de Dios finalmente pueda darle la bienvenida a una nueva forma de gobierno, una nueva forma de hacer política, y con eso nosotros vamos a cambiar el mundo. Y ya hay, hermanos, grupos desde el cristianismo que han formulado ese tipo de propuestas, desarrollando, hermanos, algunas reflexiones teológicas que han dado paso a lo que se conoce como la teología de la liberación, por ejemplo. En realidad, hermanos, al hablar de teología de la liberación, hay diferentes tipos de teología de la liberación, pero hay teologías de la liberación que son más violentas. Es decir, ellos dicen que la única manera en que se puede cambiar el sistema y el orden es a través de los medios violentos, a través de tomarnos las armas, a través de ir en contra del opresor. Ya le dije, hay varias teologías de la liberación, pero las más extremistas, incluso, hermanos, han llegado al punto de precisamente de alentar a las masas a que se hagan de las armas. Pero ese tampoco es el camino que Dios desea. El camino que Dios desea es el camino que tanto Daniel como sus amigos tuvieron en medio de su exilio. Y ahora también nosotros, hermanos, tenemos que entender esto. Porque Jesús dijo que nosotros estábamos en el mundo, pero no éramos del mundo. Significa que Dios, su deseo es que estuviéramos en medio de lo profano. Y solamente para que veamos, hermanos, algunos ejemplos, vea que este capítulo 1, con el que comenzamos la lectura, menciona cómo lo profano o cómo lo sagrado camina en medio de lo profano. Veamos algunas cosas, hermanos, en el versículo 2, donde leímos este pasaje. Oiga cómo comienza el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Entregó al rey. Pero vea lo que dice más adelante.
y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, que es Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces este versículo 2 nos dice que fue Dios el que permitió que los utensilios sagrados del templo de Jerusalén fueran a parar a la casa del templo del Dios de los caldeos. Los babilonios, cuando hicieron la primera deportación de judíos, se llevaron parte del tesoro que había en el templo y colocaron ese tesoro dentro de las arcas del templo de su Dios, de un Dios pagano. Pero ¿qué encontramos nosotros ahí? Encontramos, hermanos, que fue Dios el que permitió que las cosas sagradas del templo de Jerusalén estuvieran ahora a la par de los utensilios del Dios pagano, de los utensilios del templo del Dios de los caldeos. Fue Dios el que permitió que ambos utensilios estuvieran en el mismo sitio. Pero ¿qué encontramos ahí? Encontramos que Dios puso lo sagrado a la par de lo profano, porque los utensilios del Dios de los caldeos eran consagrados a su Dios pagano. Pero ahí justamente, por eso es que dice el versículo Dios, el Señor entregó en sus manos. El Señor permitió que las cosas sagradas de Jerusalén estuvieran a la par de las cosas profanas de los caldeos. Pero no solamente Dios permitió que objetos sagrados convivieran con objetos profanos, sino que vea lo que dice, hermanos, más adelante, versículo número 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que le trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar ¿a dónde? En el palacio del rey. Estos muchachos también eran muchachos consagrados al Señor, porque eran parte del pueblo de Israel, eran parte del pueblo del pacto. Pero ahora Dios, ¿a dónde los está colocando? Los está poniendo no en Israel, los está poniendo en el palacio de Nabucodonosor, el lugar más profano y más impío de esta época. Eso precisamente es lo que Dios ha hecho con nosotros. La Biblia dice que nosotros somos una nación, somos real sacerdocio, nación santa. ¿Cuántos sabemos eso, hermanos? Dios nos ha consagrado. Si usted ha creído en Jesucristo, usted ha sido santificado porque el Espíritu Santo mora dentro de usted. Pero a usted no solamente le toca convivir con cristianos, con gente que habla su lengua, con gente que tiene su mismo sistema de valores. Usted no solamente se relaciona con personas, hermanos, que tienen su misma visión de la vida. Usted está rodeado de gente que es profana. Usted está rodeado de gente impía. Usted está rodeado de personas que no tienen conocimiento de Dios, que no tienen temor de Dios, que cuando usted llega el lunes a la oficina o al trabajo, están hablando de la goma que tuvieron el fin de semana. Están hablando acerca de la infidelidad que cometieron y que sus esposas no se dieron cuenta porque les dijeron que iban a hacer horas extras en el trabajo. Cuando usted llega al trabajo o al taller o a la oficina, no lo van a recibir diciendo vamos a orar para encomendar al Señor esta semana de labores. No, lo que usted recibe al llegar a su trabajo son malas palabras,
Son comentarios soeces. Quizás usted sale a la calle incluso al abordar al autobús y ya la gente, hermanos, está hablando de vulgaridades, de obscenidades, de malas palabras. Igualmente, Dios nos ha puesto a nosotros su tesoro más sagrado, su tesoro más amado en medio de gente profana. Así como Daniel y sus amigos pertenecían al pueblo de Dios, ellos también, hermanos, tuvieron que convivir con gente que no creía en su Dios. Hermano, es que llegaron a parar a la casa de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor era un fiel creyente de Marduk. Nabucodonosor creía que Marduk había derrotado a Yahvé y que por eso es que ahora esos judíos estaban ahí. Seguramente estos muchachos, al igual que muchos de ustedes, le dijeron al Señor: Señor, no permitas que vayamos al exilio. No permitas que nos rodeemos de gente pagana que blasfema tu nombre, que no quiere saber nada de ti. Por favor, Señor, evítalo. Tú tienes el poder. Seguramente esa fue la oración de Daniel y de sus amigos. Pero Dios escuchó la oración, sí la escuchó, pero no respondió de la manera o de la forma en que ellos esperaban, porque era la voluntad de Dios que gente consagrada, gente con un lenguaje distinto, una visión diferente de ver la vida, estuvieran rodeados de gente profana, como lo era Nabucodonosor y todos los caldeos abajo de él. Entonces nosotros también, hermanos, podemos decirle al Señor: Señor, yo no quiero tener de compañeros a este mal hablado. Yo no quiero tener de compañero de estudio a este que solamente anda hablando obscenidades. Incluso puede ser que nosotros como padres hasta hagamos el esfuerzo de: yo voy a poner a mis hijos a estudiar en un colegio cristiano para que solamente se rodeen de cristianos, y así corro menos riesgo o menos peligro. O usted quizás le ha dicho al Señor: Señor, dame un trabajo donde solamente hayan cristianos, donde solamente hayan personas que hablen de la Biblia, que hablen de las cosas que a ti te agradan. Y usted quizás ya lleva años pidiéndole a Dios eso. Pero déjeme decirle algo: la luz no se pone donde hay luz. La luz se pone donde hay tinieblas, donde hay oscuridad. Y nosotros, hermanos, estamos en nuestro exilio porque sabemos que este mundo y su sistema de valores no es nuestra tierra, no es nuestra ciudad, no es nuestra patria ni nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía y nuestra patria está al lado de nuestro Señor, donde Él, hermanos y hermanas, desde ahí gobierna todas las cosas. Y nosotros anhelamos estar con Él. Pero Dios, hermanos y hermanas, desea que nosotros aprendamos a cumplir nuestra misión en medio de nuestro exilio. Porque así como los judíos eran conscientes que el exilio no iba a durar mucho tiempo, también nosotros tenemos que saber que nuestro paso por esta tierra solamente es por una estadía. Para los judíos solamente eran 70 años. Para nosotros, hermanos, es hasta que Cristo venga por nosotros. Pero sabremos que un día seremos arrebatados en los cielos y transformados en gloria para estar con nuestro Señor por la eternidad, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero mientras eso no ocurra, Dios quiere que usted conviva con paganos. Dios quiere que usted conviva con inconversos, con gente mal hablada. Dios quiere que usted sea luz ahí
donde hay tinieblas. Dios no ha dejado a su iglesia para que se encierre la luz y el mundo perezca de oscuridad. Dios desea, hermanos y hermanas, que seamos como esos agentes encubiertos que actúan en una misión de espionaje, que se introducen en medio de ellos y con mucha sagacidad cumplen la misión y la tarea para la cual Dios los ha comisionado. Entonces, hermano, ya entendí. Yo no le voy a pedir a Dios que me quite del mundo. Yo no le voy a pedir a Dios que me aleje a los inconversos, que me aleje a los que no conocen de Dios. Entonces, ¿cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de actuar en medio de gente que no conoce de Dios? ¿Cómo debo de actuar en medio de aquellos que son vulgares? Si tú estás estudiando, señorita, en un colegio, en una escuela donde tus compañeras de estudio todas son inconversas y todas hablan de que ya perdieron su virginidad, y a ti te dicen: ¿y tú, monja, cuándo? Y estás sintiendo esa presión. O si tú, muchacho, estás también rodeado de compañeros que solamente son mal hablados, hablan de vulgaridades, hablan de un montón de suciedades. ¿Cómo debes de actuar? Jesús lo dijo: yo a ustedes los envío como ovejas en medio de lobos. Ustedes tienen que ser mansos como palomas, pero astutos como ¿qué? ¿Como qué? Como serpiente. Pero note lo que Jesús estaba diciendo. Jesús no estaba diciendo: yo los voy a librar de los lobos. Jesús no estaba diciendo: yo los voy a librar de los cazadores. No, al contrario. Jesús les estaba diciendo que los enviaba en medio. Si tú estás en ese trabajo, rodeado de inconversos, Dios te ha enviado ahí como su espía, como su agente encubierto. Usted sabe, hermanos, que en los países del mundo hay centros de inteligencia. Y los centros de inteligencia, hermanos, ocupan diferentes tácticas para conocer información del enemigo, para tratar la manera de desbaratar los planes de los opositores. Y usted sabe que utilizan un montón de estrategias. Pues de la misma manera, Dios nos ha enviado a nosotros como agentes encubiertos en medio de ese taller, en medio de ese trabajo, en medio de esa universidad, ahí en medio de ese vecindario donde todos, hermanos, tienen vidas desenfrenadas. ¿Pero para qué? ¿Para que hagamos lo que ellos hacen? No. Dios nos ha enviado ahí para que nosotros, con la luz del evangelio, comencemos a marcar una diferencia para la gloria de Dios. Y no se trata de que usted le venga diciendo a sus compañeros: ajá, hijos del diablo, ajá, hijos de la gran ramera, aquí viene el Hijo de Dios a decirles a ustedes que yo soy la luz. Y que usted se va a poner a orar y a leer la Biblia en horas de trabajo. No, no se trata de eso. Tampoco se trata, hermanos, de que usted llegue ahí y no les hable, no los salude. Uy, yo no me junto con esa chusma, chusma, chusma. No se trata tampoco de eso. Entonces, ¿cómo voy a ir en medio de ellos? Usted tiene un arma poderosa, que es su testimonio. Su testimonio, su vida cambiada, su vida transformada. Porque la gente va a comenzar a notar que usted es distinto a ellos, que usted es diferente. Entonces vea, dice el versículo 4, que fue con el que tuvimos esta lectura, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Verso 4: los que llegaron a la casa de Nabucodonosor eran muchachos, dice el verso 4,
en quienes no hubiese tacha alguna. Lo primero era eso, no había nada que señalarles a ellos. Eran personas de integridad, eran personas diferentes. Oiga esto, de buen parecer. En esto no quiero ser legalista, pero en nosotros como cristianos, hermanos, debe también existir un cuidado por la forma en cómo nos vestimos. Tenemos que ser modestos y con pudor, como dice la Escritura. Pero vea lo que dice: enseñados en toda sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de discernir entre lo bueno y lo malo. Pero no es solamente eso. La sabiduría es la capacidad de amar lo bueno, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Esa es una persona sabia. Es una persona que anda por la vida con esa capacidad de discernir entre lo blanco y lo negro. No es daltónico, tiene esa capacidad. Vea esto, estos eran muchachos, porque uno piensa que la sabiduría está circunscrita a gente de edad, a gente con canas. Pero la sabiduría, hermano, no tiene nada que ver con la edad. Entonces dice, enseñados en toda sabiduría, gente que se deja enseñar. Dice algo más, sabios en ciencia. Era, hermanos y hermanas, gente que le gustaba aprender. ¿Cuántos de nosotros somos, hermanos y hermanas, enseñables? No me vaya a responder. Lamentablemente, uno de los problemas que tenemos como iglesia es que somos cuadrados. No permitimos ser enseñables. Y si algo tenían ellos, es que eran enseñables. Entonces, ¿cuáles son las herramientas o las estrategias para introducirnos en el mundo y cumplir la tarea y la misión de Jesús? Bueno, necesitamos ser enseñables. Esos muchachos estaban ahí para aprender la lengua caldea, para aprender de astronomía, para aprender de matemática, para aprender de literatura, para aprender, hermanos y hermanas, de política. Ellos estaban ahí en el palacio para aprender todo eso. Y estos muchachos tenían la opción de decir, no, suficiente con que sepamos de la ley de Moisés. ¿Y para qué vamos a andar aprendiendo de matemática? ¿Y para qué vamos a andar aprendiendo de astronomía? ¿Y para qué vamos a andar aprendiendo de literatura caldea? A mí que me enseñen la Torá, a mí que me enseñen acerca de los profetas. Ellos pudieron haber dicho eso, pero no lo hicieron. Ellos, hermanos y hermanas, comenzaron a hablar el lenguaje de los caldeos, aprendieron la lengua caldea, aprendieron de literatura, aprendieron, hermanos y hermanas, de astronomía, aprendieron acerca de política, aprendieron de todo, porque ellos iban a hablar en el lenguaje caldeo, pero no iban a ser caldeos. ¿Sabe cuál ha sido uno de los problemas que hemos tenido como iglesia desde hace muchos años? Que nos quejamos, mis estimados hermanos, de la clase política que tenemos. Pero ¿por qué no han llegado hijos de Dios a esos lugares? Porque nosotros, hace algunas décadas atrás, se decía, hermano, ¿y para qué va a ir a la universidad? ¿Y para qué va a estudiar? Si Cristo ya viene, no se prepare. Entonces muchos jóvenes aceptaron ese discurso y no se prepararon. ¿Cuál fue el resultado? Una iglesia que no se preparó, una iglesia que con la excusa de que Cristo ya venía, no se preparó para introducirse en un mundo que necesita a los hijos de Dios. Hermanos, nosotros no podemos llegar a un puesto de autoridad
recitando pasajes de la Biblia. Nosotros no podemos ocupar un cargo de gerencia en un banco diciendo: mire, hermano, yo ya me puedo toda la Biblia, así que póngame de gerente. Yo le hago una pregunta: si usted tuviera necesidad de una operación de corazón abierto y usted tiene dos opciones, tiene al hermano Paquito, es un pan de Dios, es un hombre de Dios, vive en oración, lee la Biblia, el hermano Paquito, buen servidor. Y le decimos: hermano, ¿quiere ser operado por el hermano Paquito, que sabe de la Biblia, sabe orar, es buen servidor? Lo único que no sabe nada de cardiología ni de medicina. Pero también tenemos por el otro lado al doctor fulano de tal, que él es médico, él es cardiólogo, tiene tantos años de experiencia, lo único que es ateo. ¿Usted a quién va a escoger, hermano? ¿Al hermano Paquito, que conoce la Biblia, o al doctor fulano de tal, que tiene tantos años de experiencia, tiene estudios en cardiología, lo único que es ateo? ¿Por quién se deja operar usted? Por el doctor, obviamente. ¿Pero por qué? Porque tiene las capacidades. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces, hermanos y hermanas, no entendemos que Dios requiere que su pueblo se prepare, que Dios requiere que su pueblo se capacite, que Dios desea, hermanos y hermanas, que demos lo mejor de nosotros. Pero hay personas que dicen: hermano, yo no voy a la universidad porque ahí dicen que ateísmo le enseñan a la gente. Seguramente, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a escucharlo todo y vas a retener lo bueno? Cuando a Daniel le dijeron: mira, Daniel, vas a aprender de astronomía, vas a aprender de lengua caldea, vas a aprender acerca de literatura. Era el primero a estar en clases. Estaba adelante aprendiendo, no se quedaba atrás platicando. Ese era Daniel. Pero ¿qué fue lo que rechazó Daniel? Cuando esos mismos maestros, cuando los que los estaban enseñando le dijeron: hey, muchachos, hoy hay parranda en la fiesta de Nabu, va a haber un pachangón en la casa de Nabucodonosor, va a haber comida, van a haber mujeres, va a haber vino, así que pachanga de la facultad ahora en la noche. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 8: y Daniel propuso en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel se anticipó a los hechos. Estoy en medio de gente pagana, estoy en medio de gente blasfema, estoy en medio de personas que no aman a Dios. Yo voy a prepararme, voy a aprender lo que deba de aprender. Pero cuando se trata de mi fe en Dios, cuando se trata de mi integridad, ahí yo voy a guardar mi distancia, yo voy a marcar la diferencia. Porque es verdad que Dios nos ha enviado en medio de lobos, pero no para que aprendamos a aullar. Dios nos ha enviado en medio de lobos para que marquemos la diferencia, para que seamos astutos y sagaces. Y cuando la gente le pregunte a usted: mire, yo a usted la veo distinta, yo a usted la veo diferente, saca buenas calificaciones, es excelente en lo que hace, pero usted no se comporta como las demás, ¿qué hace? Entonces ahí es donde viene el Hijo de Dios y dice: es que el principio de toda sabiduría es el temor al Señor. Amén, hermanos. Se hizo la comparación. Se hizo la comparación entre los paganos y los inconversos, entre los cristianos, los creyentes. Y no lo leímos, hermanos y hermanas. Vea lo que dice el versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento
Pero ¿cómo le dio conocimiento? Padre, por favor, mañana es el examen, que se me quede todo de la materia. Haz un milagro, Señor. Dios no va a bendecir a los haraganes. Dios no va a bendecir a los perezosos. Dios no va a bendecir a los mediocres. Si usted como cristiano es mediocre en lo que hace, hermano, ni diga que es cristiano. Porque nuestro Dios, la Biblia dice que todo lo hizo bueno, perfecto en su tiempo. Nuestro Dios es un Dios de excelencia. Entonces Dios les dio conocimiento, sí, porque se sentaban a estudiar, porque aprendían, porque leían, porque estudiaban. Y vea lo que dice: les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Este pasaje a mí me gusta mucho, porque muchas veces, hermanos, se ha hecho creer que el pentecostal es un ignorante. Pero aquí vemos a un Daniel que lee, se estudia, se prepara, pero que no pierde su comunión con Dios, porque dice que Dios le dio entendimiento, visión y sueños. Y las visiones y los sueños son manifestaciones sobrenaturales de parte de Dios. Es mentira eso de que si alguien es intelectual se hace frío, porque hasta sacamos el pasaje fuera de contexto. Hermano, es que la letra mata. Y el pasaje no quiere decir eso. Significa que se puede ser pentecostal y muy sabio, muy inteligente. Se puede ser lleno del Espíritu Santo. Se puede ser lleno de la presencia de Dios y ser excelente en lo que se hace. Cuando les hicieron el examen a los hebreos y a los paganos, vea lo que dice, hermanos y hermanas, verso 18: pasados pues los días al fin de los cuales había hecho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Verso 20: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló como 10 veces mejores. Como cristianos debemos de ser 10 veces mejores en lo que hacemos. Panadero puede ser usted, sea el mejor panadero que hay. Limpiabotas puede ser usted, sea el mejor limpiabotas que hay. Mecánico, sea el mejor mecánico, no sea chapucero. Sea 10 veces mejor. Ya no se diga, hermanos, los que cantan, los que tocan un instrumento. ¿Cómo es posible que los mejores músicos estén afuera y no adentro de la iglesia? Prepárense, ensayen, sean 10 veces mejores. Porque todo lo que hacemos, sea de hecho o de palabra, lo hacemos para la gloria de nuestro Dios, hermanos. Digan amén. Déjense de mediocridades, jóvenes. Es que el maestro no me quiere. Ay, a ver. Sean mejores, hermanos. Que de acá salgan los nuevos profesionales, la nueva gente que van a ser misioneros detrás de un consultorio, que van a ser misioneros en un taller, que van a ser misioneros como empresarios, que marquen la diferencia. Y estos que tienen, habrán ido a Harvard, a Yale, a Collins. No, han ido ante el Rey de Reyes, se han disciplinado y son 10 veces mejores para la gloria de Dios. Ya no diga, ay, es que estoy rodeado de inconversos. Pues sí, si Dios te puso ahí para que seas luz, para que seas mejor en lo que haces. Nuestro Dios se merece lo mejor, hermanos. Y tenía más que decirles, pero el tiempo se acabó. Pero lo dicho hasta ahora, que nos sirva
para ser excelentes en lo que hacemos. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado. Quiero hacer una invitación, hermanos, para aquellas personas que deseen entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse, para que se pongan de pie. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse con Él, póngase en pie. Ahí habrá un hermano, una hermana que le va a ayudar a orar. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar. Ser cristiano no es aislarse del mundo. Estamos en el mundo, pero no practicamos sus valores, su filosofía. Vivimos rodeados de personas que no aman a Dios, pero nosotros amamos a Dios, no porque lo digamos, sino porque nuestras obras tratan de demostrarlo. Esa debe de ser nuestra identidad como creyentes. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie, porque no tengo mucho tiempo. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga al caballero que viene aquí en la parte de atrás. Bienvenido, hermano. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. ¿Alguien más? Venga. Dios le bendiga al caballero. Bienvenido, hermano. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? Póngase en pie, como lo hacen estas vidas ya. Camine. No piense que está muy lejos. Aún si usted estuviera allá atrás, ahí hay un hermano, una hermana que le va a ayudar. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Entréguele hoy su vida al Señor y comience a vivir la vida de excelencia a la que ha sido llamado. Descubra su propósito en Dios. Estimado muchacho, joven, señorita, puedes comenzar tu vida ahora con excelencia. Tendrás errores, te vas a equivocar, pero Dios te va a ir perfeccionando si pones al Señor en el centro de tu vida. ¿Hay alguien más? Vamos a orar ya por estas vidas. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque has tocado estas vidas esta mañana. Quiero pedirte, Señor, que tú les laves en tu sangre. Perdónale, Señor, y que a partir de este momento vivan a plenitud la vida a la que hemos sido llamados. Señor, que tu Espíritu Santo ilumine sus pasos. Borra todo pecado, toda maldad, todo alejamiento. Y ahora, Señor amado, reconcílialos. Y que tu sangre preciosa, Señor, los limpie de toda maldad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Pongámonos en pie, hermanos, y digámosle al Señor: Señor, ayúdame a ser excelente en lo que hago. Yo ya no te voy a pedir que me saques del mundo. Yo te pido, Señor, que me ayudes a hacer luz en medio de esos mecánicos, en medio de los empresarios, en medio de los vecinos, en medio de mis compañeros de trabajo, de estudio, en medio de los ingenieros, de los arquitectos, de los doctores. Ayúdame a marcar la diferencia. Que podamos ser 10 veces mejores. Te lo pido, Señor. Ayúdanos para que, como Daniel y sus amigos que vivieron su exilio, ellos decidieron marcar la diferencia, no por sus palabras, sino por su testimonio. Te lo pedimos, Señor, porque
lo sagrado camina entre lo profano. Y esto es para marcar una luz de diferencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Oramos también, Señor, por nuestros diezmos y ofrendas. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. Bendice a tu pueblo, Señor, que con generosidad y sencillez comparten, Señor amado, y siembran en este ministerio. Gracias, Señor, porque lo dan como gratitud y adoración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les damos la bienvenida a nuestros hermanos con un fuerte aplauso, hermanos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a cantar al Señor mientras nuestros hermanos recogen las ofrendas.